Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? 27 de agosto del 2025 y son ahora las 6 en punto de la tarde. Hoy vamos a hacer un especial. Es la continuación de un vídeo que hicimos el otro día hablando de la idolatría del corazón y demás. Hoy vamos a ver la solución al mal precedente de Saúl, la parte 17 que se titula Ídolos del corazón versus activismo religioso, del doctor Stephen Jones. Este es un libro que acabamos de terminar recientemente, se publicó ayer para poder descargar. Y bueno, la parte 17 la dejé como pendiente para hacer un especial porque me parece que es la continuación de ese otro especial que hicimos, le diré ahora un momento. Sí, este especial que tienen ahora en pantalla, que era un espíritu maligno atormenta a Saúl, que es tipo de la iglesia en la edad pentecostal del año 33 al año pues 1993, toda la edad pentecostal. Es un tema muy interesante porque es el tema clave, es el error clave de la, digamos, de la edad de Saúl, el no vencer esos ídolos del corazón mediante el bautismo de fuego. Bueno, pues el lunes, como saben, no hemos estado porque tuve una operación quirúrgica, una operación rapidilla, después del proceso que tuve con el tema del carcinoma en la vesícula, pues he estado una temporada sometiéndome, estuve casi un año sometiéndome a instilaciones para regenerar la vejiga, y para combatir eso, ellos te meten una bacteria para que se desarrolle el sistema autoinmune, para que se desate, y al mismo que combaten esa bacteria, pues combaten también el carcinoma. Y he estado un año y pico. Entonces, después de eso, pues resulta que debido a esas instilaciones se me formó una piedra, y entonces ya tenía que volver a entrar al quirófano para poderla, una piedra como de un tamaño de 1,5 cm de diámetro, para extraerla, ¿no? Eso me lo hicieron el lunes, estuve internado solamente esa noche y a la mañana me dieron el alta. Y aquí estamos con ustedes. Ha sido una batalla larga porque han sido 3 años desde que comencé primero con el tema del colon, que también se solucionó. Eso ya me dieron la definitiva, digamos, curación o el alta, por decirlo de alguna forma médica, ya hasta el 2000, no sé qué, en 2008 creo que no me tienen que hacer una nueva colonoscopia, pues también me dijeron que estaba solucionado. Me extirparon 3 pólipos, 2 eran benignos y el tercero, que era el más grande, que estaba ya en camino a transformarse. Bueno, esa batalla se venció, gracias a Dios, y luego vino, pues un año más tarde, se presentó lo del tema de la vejiga. Y es toda una historia, ¿no? Porque primero tratamos de ir por la medicina alternativa y, bueno, no nos quisimos someter a los protocolos que había sanitarios en la época de esa pandemia, como ustedes saben, y entonces pues decidimos optar por la medicina alternativa, y estuvimos pues tomando CDS como por un tubo, que si sal, que si agua de mar, bueno, qué sé yo cuántas cosas estuvimos haciendo, un montón de ellas, ¿no? Y al final, pues después de un año, pues yo estaba aguantando con eso y pensábamos que lo íbamos a superar, pero resulta que no, que comenzó
otra vez, bueno, el asunto que les quería decir resumiendo es que sí, lo de la medicina alternativa está muy bien, pero tiene que desarrollarse mucho todo ese tema porque a mí me falló la medicina alternativa. Había una mujer que es muy conocida, una médico que tiene la cara como un poco deforme, no sé de qué tema, que fue perseguida, ya saben, porque ella se oponía también a todo eso. Y pues ella me contestó 3 meses, con 3 meses de retraso. Luego estos muy conocidos en España, de ahí de la región de Cataluña, que venden hierbas y todas estas cosas por internet y que también son luchadores contra la medicina clásica, pues, la mala medicina clásica, ¿no? Pues, pues también ellos le puse una consulta en la web y ni siquiera me contestaron. Era un médico ya jubilado, que era de los médicos alternativos, que tampoco creía en lo que estaba ocurriendo y demás, pues me estuvo aconsejando, muy bajo, gratuitamente al principio y tal, recomendándome ciertas dosis y ciertas cosas, vitamina D y el CDS y lo otro, y no sé qué. Pero resulta que luego cuando se complicó la cosa y tuve, después de un año que estuve aguantando, pues empecé otra vez con los sangrados y bueno, pues este hombre ni contestó ya al final, se echó para atrás. También otra persona que estaba en la sanidad, pues por razones X, pues tampoco me funcionó. En fin, que resulta que pues oramos al Señor y parece que el Señor, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en que el Señor nos estaba guiando pues a hacer una intervención quirúrgica y pues bueno, fuimos a la intervención quirúrgica y seguimos los procesos cuando aquello ya no me tuve que someter a nada de eso, de esos protocolos y bueno, me lo hicieron, me extirparon eso, en ese caso cuando me hicieron la, la intervención quirúrgica para pues, tratar de extirpar esos el carcinoma urotelial que se había formado, pues bueno, estuve ingresado ahí en este caso 2 días, con bastante sangrado y demás y tal. Y bueno, pues luego me tocó un año y pico, pues estar con esas instilaciones, como les dije. Y en fin, pues ha sido una lucha entre todas las cosas como de 3 años, lo hemos pasado con paciencia, con tranquilidad. El Señor tiene en su mano todas las cosas, la medicina tradicional, la medicina alternativa, y Él lo controla y lo domina todo, y parece ser que Él quiso que siguiéramos este camino. Lo hemos seguido siempre con tranquilidad y con paz, y solo estábamos esperando pues a que de alguna forma tuviéramos ya un diagnóstico médico de que eso estaba superado. Entonces, en esta última intervención, pues me dijeron que, pues bueno, me metieron a quirófano, pues y con láser me destruyeron esa piedra, iban a aprovechar también para hacer una cistoscopia y al mismo tiempo pues ver si había restos del carcinoma y demás. La uróloga que me visitó el martes por la mañana, pues dijo que no había nada de eso, y que no había restos ya de aquello, entonces pues damos la gloria al Señor y pues aceptamos, digamos, la victoria y como les digo, pues la lección que el Señor puede con todo y tiene diversas formas. Él ha querido que pasemos por un proceso largo, él podía haber hecho un milagro, no quiso, podía haber solucionado con la medicina alternativa, no lo quiso. Parece que quiso optar por esta fuente y así es. Entonces, la valoración última, que sí, que la medicina alternativa es muy buena y que la otra, pues, tiene cosas malas, pero tiene cosas muy buenas también y que tenemos que tener equilibrio y sabiduría para saber, pues, por dónde nos guía y nos orienta el Señor. Eso es lo importante. Y sobre todo, pues, que el Señor, pues, obtiene la victoria, como les digo, por diferentes fuentes y por diferentes formas como Él quiere, y a veces pues nos usa, no sabemos por qué, como al doctor Stephen Jones, pues dice que él se estaba intercediendo con su enfermedad por alguien. El Señor a veces nos mete en estos procesos y no sabemos ni siquiera por qué estamos intercediendo, ¿no? Pues, pero él lo sabe y él lo usa de alguna manera. El caso es que podemos proclamar la victoria, como les dije, y aquí estamos de vuelta. Y bueno, vamos a hacer entonces este especial breve que teníamos para hoy, que
Se titula, como les dije, Ídolos del Corazón versus Activismo Religioso, del doctor Stephen Jones. El rey, bueno, darles a todos gracias por las oraciones, los que lo hayan estado haciendo. Esto se comentó, pues como les dije, hace varios años les comentamos algo de eso. Les pedimos oración y no sé si alguno pues, se habrá acordado, supongo que sí. Gracias de todo corazón por habernos apoyado. Bien, el rey Saúl era un hombre religioso que creía obedecer a Dios. Dios, por supuesto, tenía una opinión diferente. A veces nos pasa que creemos que estamos obedeciendo a Dios, pero parece ser que Dios no lo cuenta como obediencia, sino más bien lo contrario. Pero Saúl discrepaba de Dios, y no solo de Dios, sino del profeta Samuel, quien le transmitió su punto de vista, que era diferente al suyo. Dios dijo que Saúl estaba en rebelión, lo cual clasifica como brujería. Primero de Samuel 15:23. Porque como ídolos de idolatría es la rebelión y como brujería la obstinación. Fue quizás a causa de esta acusación que Saúl intentó exculparse persiguiendo a las brujas y a los médium espiritistas en Israel, como parece ordenar la ley, Deuteronomio 18, 9 y 10. Primero de Samuel 28:3 dice: Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo había enterrado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado del país a los médiuns y adivinos. El propio Samuel no se impresionó con el fanatismo religioso de Saúl, pues no le habló después de la guerra amalecita. Primero de Samuel 15:35, después de que tuvieron aquel enfrentamiento y donde él lo reprendió por hacer los sacrificios y por decir, ¿y qué es eso balido de ovejas que yo veo ahí en la trastienda, ¿no? Pues ese balido de ovejas que nos delata, como le delató a Saúl, tenemos que tener cuidado con él. Y entonces, pues desde aquello Saúl dejó, después de eso, pues dejó de hablarle y no se vieron más, ¿no? Quizás el intento de Saúl de librar la tierra de medios y espiritistas estuvo inspirado por el mismo espíritu maligno de parte de Dios. Fíjese que es un espíritu maligno de parte de Dios. Cuando resistimos al espíritu, el espíritu se aparta y puede el Señor enviarnos un espíritu maligno de parte de Dios que se hará pasar por el Espíritu Santo. Esto es muy típico de Pentecostés y muy peligroso para aquellos vetustos, para aquellos mastodontes pentecostales que llevan o que llevamos muchísimos años en Pentecostés y que no acaban de salir de ese desierto y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque en realidad no están obedeciendo a Dios. Ellos creen que sí, pero en realidad están en rebelión. Primero de Samuel 18:10, versículo 11 también, el capítulo 19, versículos 9 y 10, nos habla de ese espíritu maligno de parte de Dios, que lo había inspirado a lanzar su lanza contra David. Es un espíritu que lo inspiraba, fíjese, a lanzar su lanza, a matar, a asesinar. Para un rey demoníaco, perseguir a médiums y espiritistas es un esfuerzo inútil. Lucas 1, 17 y 18 dice: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque dicen que yo expulso demonios por Belcebú. Bien, aquí viene un párrafo que presten mucha atención porque es muy, muy significativo. Esto es lo que me impulsó a hacer un especial con este post. Cuando los hombres religiosos no escuchan la palabra del Señor, tanto personalmente como a través de profetas genuinos, gente que sabemos que es gente de buen testimonio, que son usados por el Señor y demás, invariablemente caemos en rebelión contra Dios o caen en rebelión contra Dios, generalmente sin darse cuenta. Viven en contradicción deseando escuchar la palabra del Señor, pero sin querer obedecer su voz. Quieren escuchar la palabra del Señor, pero si el Señor les dice algo que es contrario a lo que ellos desean, entonces no lo van a obedecer.
Su predisposición es a no obedecer. Lo que quieren es que Dios les confirme el deseo de su corazón, el deseo de sus ídolos del corazón, para hacer lo que les viene en gana. Las Escrituras muestran que los reyes resuelven esta contradicción rodeándose de profetas que les digan lo que quieren oír. Ahí está el asunto. Buscamos gente que nos diga lo que queremos oír, y si alguien nos dice algo que es contrario a lo que nosotros queremos hacer, entonces le ponemos la mano así y lo rechazamos. Esto crea un problema que Dios llama idolatría del corazón, Ezequiel 14 del 3 al 4, donde Dios responde a sus preguntas según los ídolos de su corazón. Dios responde a sus preguntas según los ídolos de su corazón. Es decir, Dios les va a decir lo que quieren oír y no lo que necesitan oír. Este es el problema fundamental de la fiesta de Pentecostés, que se debe superar, o que la fiesta de Pentecostés debe superar mediante el bautismo de fuego. Bueno, pues eso es tremendo, ¿no? Es tremendo, es una cosa tremenda, y es típico de esa edad de Pentecostés que, así como Saúl, que es tipo de la edad pentecostal, de un rey pentecostal, como por la rebelión, la obstinación, ya es ídolos, idolatría, es adoración. Como hechicería es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Si una persona desobedece, si una persona al final es obstinado, y no quiere ni a trancas ni a barrancas moverse de su doctrina equivocada o de su pensamiento errado, pues al final eso acaba siendo una obstinación, que digamos que es una rebelión enconada, que ya es como adorar a los ídolos, es que nos inclinamos ante nuestro propio ego, hasta nuestros propios ídolos, y de ahí no nos saca nadie. Eso es muy típico de Pentecostés. La gente acaba, y entonces abrimos la puerta a los demonios, el Espíritu Santo se retrae, vienen esos espíritus malos que se hacen pasar por el Espíritu Santo, y nosotros creemos que estamos escuchando al Espíritu Santo cuando en realidad estamos escuchando a un espíritu maligno. Eso ocurre sobre todo a aquellos que se niegan a someterse al bautismo de fuego, o a una parte de ese bautismo de fuego, porque tienen que dejar a una esposa, porque tienen que reprender a un hijo, porque tienen que dejar un trabajo, porque tienen que renunciar a yo qué sé. Y entonces, pues, lógicamente, el Señor los tiene en el horno de fuego, los tiene bien amarrados, y al final enciende el horno de fuego, lo tiene que ir subiendo de temperatura para ver si esas personas al final se doblegan, se rinden, mueren al ego, y están dispuestos a cruzar el Jordán y a enfrentar esos gigantes que tanto les asustan. Pero desgraciadamente hay muchísimos que al final nunca se acaban de sometiendo a esas exigencias, no acaban de derribar esos ídolos de su corazón, ese últimos ídolos, y entonces pierden el llamado que tenían, su primogenitura la pierden, el llamado principal que el Señor tenía, digamos el plan A para sus vidas, lo pierden, y el Señor pues los tiene que dejar en un plan B. Serán sus hijos y el Señor los va a sustentar del pan necesario, de lo que sea, pero no van a conseguir ser vencedores, no van a reinar con Cristo, y al final, de todas maneras, tendrán que pasar ese bautismo de fuego, tendrán que completarlo en las tinieblas de afuera. Ese es el valle de la decisión de la edad pentecostal por la que todos tenemos que pasar. Creo que la idolatría del corazón es un problema común a todos los hombres, y Pentecostés fue dado principalmente para derribar esos ídolos ocultos que obran en nuestras vidas, para apartar nuestros corazones de la palabra. El ejemplo y el precedente de Saúl sugieren que la mayoría de la Iglesia en la edad pentecostal no logra derribar esos ídolos del corazón, sustituyen la escucha de la palabra con la actividad religiosa. Ver el capítulo 2 de mi libro, dice el doctor Stephen Jones, escuchando la voz de Dios, que lo tienen grabado aquí. El capítulo 2 y 3 de ese libro son fundamentales. Léalos usted varias veces, descargue el libro, escuche esos vídeos que los tiene grabados también en el canal, en este canal, porque es fundamental. Es fundamental para que podamos pasar la página y para que podamos ser vencedores, cruzar el Jordán, el río de la muerte, y entrar al Shalom de Dios, a la vida victoriosa. Si no, pues nos vamos a quedar
sin eso. El doctor Stephen Jones dice, no estuve exento de tal idolatría. Una parte importante de mi formación inicial entre 1981 y 1993 incluyó superar la idolatría del corazón a través de la experiencia personal. Esta fue probablemente la parte más difícil de esa experiencia en el desierto. Sin embargo, Dios fue fiel al preservarme y me hizo compadecerme de todos los demás que luchan por superarla. Y es una de las cosas por la que yo pasé y por la que muchos pasamos, ¿no? Porque es necesario romper con esos ídolos, porque si no, no vamos a avanzar. No vamos a pasar la página y vamos a continuar en esa rotonda del activismo vez tras vez. Ahí vamos a tener que enfrentar doctrinas erróneas que nos enseñaron en Pentecostés, pero que son erróneas. Pero claro, cuando esas doctrinas chocan con las que tenemos nosotros, nos da miedo, nos retraemos un poco y yo entiendo que nos retraigamos y que vayamos paso a paso, pero la palabra de Dios nos exhorta a escudriñarlo todo y retener lo bueno y a entresacar lo precioso de lo vil. Pero si nosotros nos negamos, porque creemos que estamos apostatando por mirar y adentrarnos en ese vino nuevo, pues entonces estamos rechazando la palabra de Dios. Entonces, oren, Señor, no me dejes desviarme, Señor, no me dejes apostatar, Señor, no me dejes errar, pero Señor, llévame adelante, ayúdame a ensanchar el sitio de mi tienda, porque si no me voy a quedar siempre en lo mismo. Yo tengo que ampliar mi campamento, tengo que mover las estacas, tengo que dar lugar al vino nuevo y poco a poco, pues veré que ese vino nuevo está corrigiendo errores que tenía el vino viejo y también está aportando cosas nuevas, características nuevas que no tenía ese vino viejo. Hay cosas del vino viejo muy buenas que debemos de conservar, pero necesitamos el vino nuevo. No nos podemos quedar en la etapa intermedia, tenemos que ir a la etapa final de madurez, que es tabernáculos. Dice el doctor Stephen Jones, esta fue probablemente la parte más difícil de esa experiencia en el desierto. Sin embargo, Dios fue fiel al preservarme y me hizo compadecerme de todos los demás que luchan por superarla. Aprendí que solo el Espíritu Santo puede revelar esos ídolos ocultos en el corazón. Por lo tanto, la solución no es ser paranoico ni sentir culpa, sino orar para que el Espíritu Santo los revele. El Espíritu Santo entonces comenzará a obrar para que los ídolos del corazón caigan en el momento en que les sean revelados. Creo que dependemos totalmente del Espíritu Santo para lograr esto. El éxito no depende de aumentar el fervor religioso, como creía Saúl. El rey Aquis se prepara para la batalla. Siguiente epígrafe. Primero de Samuel 28:1 dice, en aquellos días los filisteos reunieron sus campamentos para la guerra contra Israel. Y Aquis le dijo a David, ten por seguro que saldrás conmigo en el campamento tú y tus hombres. David le respondió, muy bien, sabrás lo que tu siervo puede hacer. Aquis le respondió a David, muy bien, te haré mi guardaespaldas de por vida. David se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza del ejército del rey Aquis. Fue nombrado jefe de la guardia personal del rey. Más tarde, por supuesto, los comandantes del ejército filisteo se opusieron enérgicamente. Primero en Samuel 29:4 y leemos en Primero Samuel. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque el resto del post pues no es particularmente interesante. Lo interesante es esa parte primera que ya les he comentado. Así que, resumiendo en cuanto al tema de la salud personal, damos la gloria y la victoria a Dios por lo que ha hecho en estos 3 años, proceso largo, proceso tedioso, un proceso, pues bueno, deseando salir de él, pero el Señor nos quiso llevar a través de esa vía lenta de recuperación que ha acabado en victoria, en doble victoria, primero por lo del colon y después por lo de la vejiga. También aprendimos la lección, además de esa lección, aprendimos la lección de que no podemos desechar toda la medicina tradicional, la medicina moderna, y tampoco tenemos que abrazar
demasiado fuerte y tragar con todo lo que se llama medicina alternativa, porque hay mucha mezcla de la nueva era, porque hay mucha medicina corrompida, porque hay cosas que no son correctas, porque hay cosas que no funcionan, porque hay cosas que son muy caras todavía, se tienen que pedir las cosas para que se envíen, se tienen que pedir online para que se envíen luego, y hay que pagar los costes de transporte, digamos, los médicos alternativos o esos profesionales alternativos no están a la mano normalmente, tiene muchos problemas todavía esa medicina alternativa, así que tenemos que andar con mucho tiento y tenemos que tener equilibrio y sobre todo pedirle al Señor revelación, sabiduría, discernimiento para ver qué es lo que quiere Él, por dónde quiere llevarnos a nosotros en cada momento. Y también, pues la parte de los ídolos del corazón y del activismo religioso. No traten de sustituir con un activismo religioso la obediencia a Dios. Obediencia a Dios, hasta esa última cosa te falta, que le dijo al Señor al joven rico. Perdón, una cosa te falta. ¿Qué nos falta? Pues ese ídolo que nos está señalando el Señor con el dedo y que nosotros no acabamos de entregar. Así que rindámoselo al Señor y obedezcámosle para que nos pueda llevar al final de nuestro ego, al final de nuestra carne, cruzar el Jordán y entrar a la acampada en Gilgal, donde podamos ser circuncidados de corazón y podamos conquistar a los gigantes. Bueno, pues como siempre, orar para que el Señor nos dé esa gracia a todos, orar que el Señor los bendiga con la revelación de la luz de tabernáculos para que tengamos ese discernimiento que es el mayor que podemos tener, porque ya no tenemos el velo para todas las cosas de nuestra vida, porque todo lo que nos afecta, las cosas naturales y las cosas espirituales, todo está bajo el control soberano y maravilloso de nuestro Dios. Bien, pues emplazándoles entonces hasta el viernes, si Dios quiere, como siempre, pásenlo bien.